1:13 de este jueves 20 de mayo. El Ayuntamiento de Algete ha anunciado esta semana que se ha alcanzado un acuerdo entre el equipo de gobierno formado por PSOE, Vecinos por Algete y Unión Santo Domingo con Ciudadanos, ratificado esta semana, como decimos, para la incorporación de concejales de esta formación a tareas de gestión. Para comentar este acontecimiento hemos contactado con el alcalde de Algete, que es Juan Jesús Valle. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Encantados de poder charlar de este nuevo acontecimiento, que es el segundo gran acontecimiento de este año en este equipo de gobierno, porque recordemos que a principios de año ocurría la cesión de la concejal de Salud y Consumo, de Cristina Expósito, de la formación UCIN. Vamos a recordar, ¿no?, que fue un poco el primer gran cambio de este equipo de gobierno a principio de año. Pues sí, en realidad se produjo un cese de la concejala por una cuestión que consideramos bastante grave y que por desgracia no se asumió. Y luego lo que sí que fue determinante es que, aunque en un primer momento efectivamente el cese de la concejala no conllevaba ninguna ruptura del equipo de gobierno con UCIN, puesto que nosotros consideramos que el segundo concejal que estaba de UCIN, que era el concejal de Urbanismo, Industria e Infraestructuras, podía seguir perfectamente en el cargo, y de hecho así se lo solicitamos. Finalmente acabó dimitiendo y eso supuso la salida de UCIN del equipo de gobierno, quedándonos en ese momento en minoría. Ese digamos, es el principio un poco de lo que luego al final ha desembocado en este año. Para quien llegue de primeras a esta historia, que ya comentábamos en su momento, esa cesión se argumentó en que la concejala no había cumplido las medidas de seguridad de cuarentena que consideraban que debía haber cumplido tras un contacto con positivo, ¿no? Sí, fue un hecho contrastado, efectivamente, que consideramos que fue grave, porque en tanto cuanto pues era la concejala de salud, el contacto fue efectivamente acreditado, fue un contacto positivo, acudió a su trabajo, pues no siguió el protocolo, no avisó con las personas con las que había estado, etcétera. Bueno, más que eso también eso hubiera supuesto el cese de la parte de salud, pero bueno, es verdad que luego los hechos a posteriori, no reconociendo esto y bueno, pues intentando, digamos, a través de pues algún relato alternativo, justificar esto, pues nos llevó a tomar esa decisión, lamentablemente, pues por una pérdida clarísima de confianza, ¿no?, del equipo. Lo que comentamos, esto fue en enero, ya tratamos aquel acontecimiento, también escuchamos los argumentos de Cristina Expósito en aquella ocasión. Bueno, esto nos ha llevado a ese gobierno en minoría del que hablaba el alcalde, que ahora pues se quiere asegurar esa gobernabilidad, pues pidiendo también a Ciudadanos ese acuerdo, ¿no? Ha sido relativamente sencillo. Lógicamente, lo acabo de decir, condicionado por esta situación. Nos quedamos en minoría, quedamos 10 concejales sobre 21. A partir de ahí, el interés mío y del propio equipo de gobierno ha sido, lógicamente, garantizar la estabilidad, Sonia, que pueda servir para llevar a cabo el proyecto, o el grueso del proyecto en esta legislatura. Esa estabilidad era el objetivo principal, pero no olvidarse tampoco que en términos de reparto de trabajo, ahora con la incorporación de estos 3 concejales de Ciudadanos, está mucho mejor repartido el trabajo. Pues la salida de UCIN supuso pues que muchas de las áreas, en este caso que tenía el concejal de Urbanismo, Industrias, Infraestructuras y alguna otra más, Industria por ejemplo, y las que tenía en su momento Cristina Expósito, pues tuvieron que ser repartidas, asumiendo una carga de trabajo muy importante por mi parte como alcalde y por parte de alguna concejala más, que en este caso, ya con la entrada de Ciudadanos, pues queda mucho mejor repartido el trabajo, con una adecuación de perfiles también a las áreas competenciales que se ha seguido pues como criterio. O sea, es una buena noticia. Alcalde, dice, este acuerdo ha sido relativamente sencillo. Muchos se preguntarán, pues si era relativamente sencillo, ¿por qué no ocurrió al principio de legislatura? ¿Qué obstáculos había en aquel momento para que Ciudadanos no formase parte del equipo de gobierno y ahora lo permiten? Aunque es evidente que esa pregunta le correspondería más a Ciudadanos responderla, bueno, yo te digo lo que realmente se argumentó en su momento por parte suya también. El primer planteamiento, precisamente en ese momento, era un acuerdo entre Partido Socialista, Vecinos por Algete y Ciudadanos. Ciudadanos, estuvimos, de hecho, pues reunidos con ellos y con Vecinos por Algete para hacer realidad ese planteamiento, que hubiera dado la suma, porque entre los 3 sumamos 11 concejales, pero Ciudadanos en última instancia pues no estuvo de acuerdo en este acuerdo, básicamente por cuestiones que tenían que ver estratégicamente con ámbitos supralocales. Es decir, de alguna manera, bueno, pues se interpretó por parte de Ciudadanos Madrid
que Vecinos por Algete pues era más o menos como si fuera Podemos en Algete, y para ellos era una línea roja pactar con Podemos. Algo que no tenía mucho sentido en ese momento, en lo que discrepamos claramente, tanto Vecinos como nosotros, porque Vecinos por Algete es un partido vecinal que, digamos, pues implica pues mucha transversalidad y no tiene nada que ver con Podemos Algete, que por otra parte también es otro partido, es otra formación que se presentó en su momento. Bueno, cuestiones que un poco excedían el ámbito local y lamentablemente pues no se produjo así. Pero ahora sigue estando Vecinos por Algete en el equipo de gobierno. Bueno, ahora parece ser que Ciudadanos Algete, por lo que sea, ha podido convencer a Ciudadanos Madrid de que esto no era así, que no tiene que ver nada Vecinos por Algete con Podemos, y efectivamente pues hay un cambio de planteamiento hacia una apertura a colaborar activamente, que por otra parte se ha producido antes incluso de estar en el gobierno. Es decir, la colaboración activa, tengo que decir, a pesar de ese momento que supuso esa ruptura al principio, de ese posible acuerdo, ¿no?, desde el principio de la legislatura, tengo que decir que Ciudadanos Algete, no hablo de Ciudadanos Madrid y no hablo de otros ámbitos, que Ciudadanos Algete sí que ha tenido una colaboración activa, participativa, incluso estando en la oposición. De hecho, ayudaron a preparar los propios presupuestos con todo el equipo de gobierno, los aprobaron, tuvieron una participación activa en la confección también del reglamento orgánico municipal, muy activa, de participación, de diseño, también se aprobaron con nosotros y han participado en campañas de comercio, en campañas que tienen que ver también con, que han tenido que ver con la crisis sanitaria. Por lo tanto, incluso estando en la oposición, han participado de forma muy constructiva con nosotros en muchos casos. Como decimos, ahora sí, este acuerdo hace que entre en el equipo de gobierno, hace que este equipo de gobierno de nuevo tenga la mayoría suficiente para esa gobernabilidad, para, como decía el alcalde, garantizar la estabilidad para poder desarrollar lo que queda de legislatura, y lo hace asumiendo 2 concejales que entran en el equipo de gobierno. Preséntenos a esos concejales, alcalde. En realidad son 3, Sonia. Perdón, 3. Lo único que, hay uno de ellos que lo hace sin dedicación. Y sin dedicación, con mucha dedicación, sin liberación, mejor dicho, ¿verdad? Uh-huh. Son 3. Por una parte está Jorge Martínez Bárcena, que entraría como competencia, que entraría a trabajar tanto urbanismo como industria, un área muy importante, muy relevante para el Ayuntamiento de Algete. Por otro lado estaría Paz Domínguez, que entraría a servicios sociales y salud y consumo. Y por otro lado está Vicente Llorens, que asumiría la parte de recursos humanos, la más importante quizá, que tiene que ver con régimen interior y personal. Entonces, con su entrada se produce una pequeña reestructuración, pero básicamente, si nos damos cuenta, asumen en gran medida esas áreas que habían quedado descubiertas y que habíamos tenido que asumir provisionalmente, pues, en mi caso como alcalde y alguna también Dolores Morilla. Uh-huh. Claro, se pasa de 2 concejales de UCIN que salieron del equipo de gobierno a incorporarse 3 concejales en las condiciones que ha explicado el alcalde. Creo que también 3 tenencias de alcaldía. ¿Esto va a suponer un mayor gasto en el equipo de gobierno? En absoluto, te explico. Con la entrada de los concejales se produce, a diferentes porcentajes. Es decir, Jorge Martínez Bárcena al 75%, Paz Domínguez al 60% y, como decía anteriormente, Vicente Llorens sin liberación, sin salario, aunque con mucha dedicación, por su momento en este caso, pues que le puede dedicar mucho tiempo, pero en este caso sin liberación. Por lo tanto, a nivel económico, la entrada de Ciudadanos, todo lo contrario, no es que no suponga, más coste al ayuntamiento, es que es menos coste de lo que suponía en su momento tener UCIN en el equipo de gobierno. Cuestión que se aceptó, tengo que decir, desde el primer momento. Para nosotros, como equipo de gobierno, sí que era una línea roja no exceder económicamente, que la nueva situación no excediera económicamente con respecto a la antigua, y eso se ha asumido y se ha conseguido. Alcalde, esa es la nueva conformación del equipo de gobierno para lo que queda de legislatura. Una legislatura pues que está siendo marcada, como no, por la pandemia. Los nuevos casos o los nuevos datos, digamos, en el municipio, 220,48 casos por cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días, 210 puntos menos que la semana anterior.
permiten recuperar la presencialidad en varios servicios del ayuntamiento, ¿no? Es una reducción significativa. Es una cuestión que tenemos siempre que relativizar, en el sentido de que tenemos que seguir siendo muy responsables, por supuesto. Esto no ha acabado. Es evidente que vamos a mejor en tanto en cuanto el plan de vacunación avanza, y eso nos ha llevado a nosotros también a considerarlo, así como consideramos en un momento dado, cuando subía la tasa de incidencia, tomar medidas, digamos, en consonancia. Ahora lo hacemos a la inversa, es decir, lo que se ha hecho es relajar ciertas medidas. Por una parte, volvemos a la agenda cultural, teniendo en cuenta además que casi todas las actividades que estamos llevando a cabo, promocionando, son al aire libre. Por otra parte, también se acaba el modelo de trabajo en remoto, que más o menos estaba al 50%, teniendo en cuenta la tasa de incidencia tan alta que hemos tenido en los últimos meses. Ojo, quiero decir, 50% teletrabajo, 50% presencial. Es decir, 100% trabajando. Esto conviene aclararlo mucho, porque hay veces que la gente se puede confundir. No. Ha habido siempre un 100% de trabajo. Lo que pasa es que dividido entre trabajo presencial y no presencial. Y en este caso, ahora ya, teniendo en cuenta la situación, volvemos al 100% de trabajo presencial. Es igual de efectivo que el anterior, pero 100% de trabajo presencial. Y alguna que otra medida también que seguiremos tomando. Ahora tenemos una consideración ahí encima de la mesa con los técnicos, bueno, pues para de nuevo tener operativas sin servicio las fuentes a nivel municipal. Y alguna que otra medida que seguiremos tomando. Bueno, prácticamente ahora mismo podemos decir que lo tenemos todo relajado y sobre todo pues insistiendo mucho en la responsabilidad también, que esto no ha acabado, pero bueno, vamos a mejor, seguro. Bueno, pues iremos contando también cómo se va evolucionando. Juan Jesús Valle, alcalde de Algete, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos explicado pues esta noticia que conocíamos a lo largo de la semana. Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo y hasta pronto.